Doña Laura, ayer se confirmó la salida del ministro de Transportes por parte incluso del mismo presidente de la República. El ministro también dio declaraciones durante la tarde. Bueno, las declaraciones que dio fueron que no se iba a referir, ¿verdad? Sí. Nada más. Que se iba. Que era una cartera muy desgastante bueno, que es muy desgastante lo que se hace en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y no respondió preguntas. Pero nosotros elaboramos algunas preguntas precisamente en las redes sociales. Así es, consultamos desde ayer en las redes sociales cuál considera debería ser la prioridad del nuevo ministro de Transportes. Varias opciones le dimos a los seguidores de redes sociales: ejecutar obra vial, eliminar CONAVI, reestructurar el MOP o el tren eléctrico. Más adelante daremos a conocer qué dijeron los usuarios de nuestras redes sociales. Bueno, y nos acompañan los diputados Javier Cambronero y Víctor Morales Zapata, porque ellos hicieron una carta no pidiendo la renuncia o la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes, pero sí pidiendo al presidente un jalón de orejas. ¿Cómo reciben ustedes la confirmación del mandatario de la salida de Carlos Zainini? Buenos días. En realidad, toda salida hay que asumirla como una pérdida, porque efectivamente es un equipo. No obstante, lo vemos como algo que efectivamente estaba de cara, digamos, a la viabilidad de la gestión. Nuestra carta en su momento alertaba sobre todo de la falta, digamos, de éxito en la gestión, digamos, de la rectoría como tal, y señalábamos con el rigor agregado que le hizo el diputado Cambronero una serie, digamos, de ejemplos de cómo efectivamente la gestión se había quedado corta. Y en ese sentido creemos que efectivamente asiste razón al decir que los espacios, especialmente los espacios políticos, se habían agotado. ¿Influyó lo que ustedes escribieron en esa carta, esas solicitudes tan particulares, bueno, tan detalladas más bien, que ustedes hicieron, Javier Cambronero? El contenido de la carta que se le envía al presidente de la República por 3 diputados oficialistas, desarrollando más o menos 8 puntos muy bien definidos en casi 10 páginas, sin duda que son un elemento en todo este espectro. A partir de este momento creo ¿Eso pesó en el presidente? Creo que es un elemento a considerar, porque realmente había razonamientos de peso y muy bien argumentados, sobre todo en señalamientos en la materia pendiente que nos queda a nosotros, porque a partir de este momento, más que ver un rostro, pensar en una persona, es en el englobamiento, en una forma global, asumir el problema como tal. Esto pasa por dos cosas: en primer lugar, por la designación de un jerarca en el MOP como corresponde, o una jerarca, y por otro lado, como en un entorno más macro, ver el problema de viabilidad de transporte en forma más general, que creo que es un poco la crítica que hacíamos en ese momento, la falta de claridad y de liderazgo al ejercer la rectoría como tal, en virtud de que esto es una especie de archipiélago, y aquí carecíamos de una articulación adecuada que permitiera tener resultados concretos y tangibles al corto, al mediano y a largo plazo. Este era un tema sensible, es decir, era un tema prioritario en la campaña del presidente Luis Guillermo Solís, era un tema y quedó inconcluso. No, por supuesto que Obras Públicas y Transporte es una cartera de las más sustantivas por los efectos que tiene en la población, y además por las implicaciones que tiene la infraestructura, digamos, en el desarrollo del país y en la generación de empleo. Creo que fue acertado, digamos, en su momento la conceptualización que se tuvo del abordaje, pero lo que queda claro es que efectivamente en las condiciones país, llámese cualquiera que sea el tema fiscal, y en el caso de infraestructura y obra pública de igual manera, y quizás con mucho mayor peso, además del conocimiento se requiere efectivamente la capacidad, digamos, de poder articular, como dice don Javier Cambronero, una gestión que permita integrar un archipiélago que sin duda alguna ha venido siendo desgastado en décadas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido una de las instituciones del Estado que más han sido, digamos, debilitadas, y que queda claro, digamos, que efectivamente para recuperarla se requiere una gestión, digamos, asertiva, pero también una enorme capacidad de escucha, de diálogo, de articulación de voluntades para poder avanzar en una situación muy compleja a nivel político. Él dijo que es muy desgastante ese ministerio, o sea, claro, que él casi que no lo dejaron trabajar. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Usted también, don Javier? Hay que tomar en consideración que, por un lado, está lo que es Red Vial Nacional y su adecuado mantenimiento, conservación, y por otro lado desarrollo de obra pública como tal. Esto requería efectivamente un conjunto de habilidades y destrezas por parte de jerarca para intentar ser efectivo en el desarrollo de la labor.
llevamos en este momento 17 meses de gestión, el tiempo ha corrido, el tiempo no se detiene y es inexorable como tal, pero hay una gran expectativa, una demanda nacional con respecto a las condiciones de competitividad y de comodidad para los costarricenses. Hasta este momento las respuestas ofrecidas no alcanzaban, no eran suficientes. De aquí el recambio que se plantea a partir de este momento. Por eso, pero es desgastante, o sea, para cualquiera que se siente allí le va a pasar lo mismo. Sin duda alguna, mire, ser presidente del país en este momento de las condiciones país es desgastante, hay que decirlo así. El Estado costarricense requiere una gestión pública que se ha tornado muy compleja, no solamente, digamos, en una cartera, se ha tornado compleja en toda la gestión, pero en el caso del MOP y en el caso de algunas otras carteras que efectivamente requieren de la atención de ese archipiélago que dice el señor Cambronero, pues efectivamente requiere capacidades de articulación, y por lo menos en este caso concreto, a pesar del enorme esfuerzo que Carlos hizo, digamos, no lo acompañaban, digamos, esos dotes de articulador. En el caso particular, el Incofer, ustedes le señalaron que cabalgaba solo Guillermo Santana. Pero además, desde agosto del 2014, ya en la primera intervención que hubo sobre Ruta 32, algunos compañeros nos acercamos a Carlos a decirle que el tema no solamente se podía abordar desde una perspectiva técnica, sino que iba a requerir un enorme diálogo y capacidad de encauzar las distintas voluntades para efectivamente hacer de esa acción tan compleja que es liderar el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pues hacerla más eficaz en una situación que fue compleja para Carlos y va a ser compleja para cualquiera que ¿Hablar venga. qué? ¿Hablar con los diputados o hablar qué? Es que 32. Vamos a ver, para poder viabilizar, con la Contraloría, se requiere efectivamente, primero, porque eso se perdió prácticamente, administrar adecuadamente, digamos, las expectativas de las distintas expresiones políticas y especialmente los diputados, digamos, de los distintos territorios. Sin duda alguna se requiere un trabajo permanente, que los otros ministros saben de lo que estamos hablando y hay que estar permanentemente en diálogo. Segundo, se requiere un diálogo también permanente con instituciones como la Procuraduría, la Contraloría General de la República, los mismos equipos de las distintas instituciones que están adscritas o que forman parte del MOP, para poder, digamos, generar y entender que hay metas críticas, y a esas metas críticas se requiere una gestión casi que, digamos, de fuerza de tarea para sacar adelante. Creo que también va a relucir un elemento, y es que yo soy del criterio de que no basta con el jerarca en el MOP. El tema tiene que ser llevado a casa presidencial de manera directa, como lo han sugerido organismos de mucha experiencia como el BID y el mismo ONUDI en las Naciones Unidas, en donde se dice que carteras como la de obra pública y transportes debieran de tener, digamos, una conducción y acompañamiento directo. Y él estaba muy aislado. Desde Casa Presidencial y, por supuesto, desde la conceptualización de un Ministerio de la Presidencia que haga posible un acompañamiento al jerarca en lo que es la articulación del resto, digamos, de la... Él no articulaba con el presidente mucho. No me refiero a eso, no me refiero a la articulación con el presidente, me refiero a que esto requiere peso de primer nivel. Y el peso del primer nivel sale de Casa Presidencial a través de la Presidencia de la República y a través del Ministerio de la Presidencia, acompañando al jerarca. Y creo que, viendo hacia futuro... Sergio Alfaro lo tiene que acompañar. Claro que sí. Ahora, a cualquiera que venga tiene que tener un acompañamiento muy fuerte, como lo tiene Hacienda, digamos, en este momento. Hacienda lo tiene. Y hay estilos de gestión. Dentro de los planteamientos que hacíamos los diputados en el mes de octubre, tanto don Víctor como don Henry, este servidor, en el contexto de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, creemos encontrar luces a final de camino. La misma Ley General de Administración Pública, en una serie de artículos, le da potestad al presidente de la República para que desde Casa Presidencial establezca la especie de un magnate, una especie de zar, una figura que, respaldada por las directrices que a la misma ley le confiere, puede establecer más ordenamiento en el sector como tal. ¿Por qué razón? Porque se va a anunciar próximamente la llegada de un nuevo ministro o una nueva ministra MOP como tal, pero eso no resuelve el problema del todo. Implica que lo que ya el MOP arrancó como MOP continúe, acelere la velocidad como tal,
pero los asuntos macro, los asuntos hiper que tienen que ver con condiciones de competitividad para el país, tienen que avanzar. Una ley de Incofer que a diputados mezquinos en este momento han obstruido la aprobación de una ley de fortalecimiento. Un INCOP que tenga un músculo muy fuerte para que desarrollemos el puerto Golfito, no solamente asociado a lo que es propiamente barcos para el asunto del aceite de palma africana, sino para el desembarco de vehículos, por ejemplo, y dinamizar la economía de la zona sur. El avance de Amega a la par de APM Terminals en Moín, el desarrollo de lo que es un canal o dique seco entre San Juan de Azul de Nicaragua hasta Moín. Hay una serie de proyectos muy importantes, así como la revisión del modelo de concesiones con lo que tiene que ver la Ruta 27 y su posible ampliación, de la cual este diputado ha sido extremadamente crítico, como por ejemplo la revisión también de la concesión del aeropuerto de Liberia, que en este momento no concesionó la vía, o sea, la rampa de aterrizaje. En este momento le toca al Ministerio de las Políticas de Transportes y a CETAC como tal, y no a la concesionaria. Son asuntos que hay que revisar, sobre los cuales no se puede perder la vista. Pero hay varias preguntas, pero veamos, hay varias preguntas. O sea, casi que podríamos estar concluyendo que la Ruta 32 de alguna manera se trae al ministro abajo, pero yo sé que ustedes quieren contestar, pero tenemos ya reacciones de la gente sobre la pregunta que hicimos. Así es, ¿cuál considera debería ser la prioridad del nuevo ministro de Transportes? Y también don Víctor y don Javier podrían referirse a eso ante la respuesta que ha dado las personas. Ejecutar obra vial, un 41% señala que debería ser la prioridad del nuevo ministro de Transportes. Eliminar CONAVI, un 20%. Reestructurar el MOP, 24%. Tren eléctrico, 15%. Las opiniones que hemos recibido desde el día de ayer hasta hoy en las redes sociales, específicamente Twitter, y algunos comentarios de las personas, todas al mismo tiempo, dice Dani Cruz. Carlos Prendiz dice también, sin duda alguna, un plan de mantenimiento continuo de vías nacionales. María Sánchez también dice en Twitter, las 4, todo urge. Tucán, todas las anteriores, señala este usuario en Twitter. Y José Dengo, ejecución de obra. Hay demasiados proyectos haciendo fila, muchos ya con financiamiento que no pueden seguir varados. Y además el Banco Central señala que no hubo obra pública, o sea bueno, más bien, que va a haber una proyección muy baja en construcción este año. Eso está relacionado también con que lo ha señalado, y creo que ya hoy el Colegio de Ingenieros un poco lo adelantó, obra pública en el 2015 prácticamente nula o bajísima. ¿Está eso acompañado de la gestión de Carlos Segni? Digamos, él es el responsable. ¿O fue la Ruta 32 que se trae yo creo que no, yo no diría que la Ruta 32 o algún proyecto en particular. Nos queda un minuto. Creo que efectivamente lo que hay es una situación compleja con una gestión que sin duda alguna no fue eficaz y genera lo que el mismo Carlos dijo, un agotamiento del espacio político para poder actuar. Hoy se requiere sin duda alguna una priorización y se requiere también un mapeo de cuáles son las acciones que podría abordarse en el corto plazo para poder desentrabar obra pública y luego cuáles van a tener que esperar un mediano y un largo plazo. Construcción de obra pública. Sí, sin duda alguna. O sea, ya proyectos, ya los proyectos, digamos, están ahorita en camino. Hay, por ejemplo, la constitución del Fideicomiso Carretera San Ramón y la designación ya ahora este fin de mes del fiduciario ya sería una muestra de que podemos avanzar. Este es un ejemplo concreto, digamos. Para la próxima semana, sin duda alguna, que tienen que haber señales sobre la Ruta 32. Hay un documento sobre el cual la Contraloría planteó 28 observaciones y las primeras 2 son fundamentales. Constituir una sociedad anónima que depende de Costa Rica nada más, en esto no entra China, y en segundo lugar, el proceso de relocalización de servicios públicos. Ambas acciones se ha pasado el tiempo, desafortunadamente no se aprovechó, y creo que estamos a las puertas la próxima semana de una acción vigorosa, porque estamos contra el tiempo, pero aquí sobran ganas, sobra voluntad, y requerimos de esa lucidez para que el anuncio del nuevo jerarca y la posibilidad de que se analice detenidamente estas figuras que nos da la ley de impresión pública, tengamos todo un espectro sobre el cual podemos actuar a corto y mediano plazo y llevar a feliz término muchas de estas iniciativas. Muchas gracias a Javier Cambronero y a Víctor Morales Zapata por ponernos en perspectiva lo de la salida del ministro Carlos Segni. Así es, de última hora nada más comentarles a nivel internacional, murió el actor Alan Rickman, famoso en su papel de Snape en Harry Potter, para todos los seguidores de esta película. Buenos días. Buenos días.
días. Somos el Grupo Promuévete, un espacio más, como todas las mañanas, a las 8 de la mañana. Hoy estamos desde Obras del Espíritu Santo.